amigos de Editorial Protocultura? Bienvenidos nuevamente a este bonito programa, a este bonito show, este bonito programa en donde tratamos diversos temas, hablamos de entretenimiento, hablamos de cine, hablamos de cultura pop, hablamos de muchas cosas. También nos dedicamos a desmentir algunos mitos que corren por ahí. Y hoy vamos a hablar de un personaje que se ha vuelto muy popular de unos 20 años para acá. Nikola Tesla. Nikola Tesla, este personaje nacido en Xinjiang, Xinjiang. Estamos tratando de pronunciarlo lo mejor que se puede, pero pues es una región que perteneció a Gospić, al Imperio Austrohúngaro. Él se le considera serbio, aunque la zona en la que él nació actualmente pues es Croacia, ¿no? Es decir, él tendría que ser croata, pero bueno, en su momento pues era considerado serbio y después, bueno, de nacionalidad estadounidense. Este inventor, este personaje se ha vuelto muy trascendente en los últimos años, olvidado por la historia por muchísimo tiempo. Hace 50 años no se hablaba ni siquiera de Nikola Tesla. Siempre se ha hablado de grandes genios como, bueno, pues inventores que hay un montón, pero pues principalmente de Thomas Alva Edison, que es pues un genio que nos trajo muchísimos inventos. El fonógrafo, por ejemplo, que es como que el más conocido de ellos, y también el motor generador de corriente directa. Nikola Tesla es un personaje que además está envuelto por un gran misticismo, por una serie de ideas, de teorías, muchas de ellas conspirativas completamente, que no están fundamentadas realmente en realidades históricas ni científicas, y que pues todo esto se lo debemos principalmente a la difusión del internet, que bueno, pues internet, si bien es una gran carretera y una gran herramienta para la difusión de las ideas, para el fácil acceso a la información, una herramienta impresionante que ha dado al traste con el uso de enciclopedias, por ejemplo, y de otro tipo de fuentes para hacerse con la información. También es un hogar propicio para la información falsa, para las teorías de conspiración, para la información mal difundida, para la manipulación, para la charlatanería, etc. Y bueno, Nikola Tesla no se pudo escapar de esta situación, y resulta que Nikola Tesla hoy en día es considerado un ícono pop, incluso un genio, un ente, un ser por encima de lo normal, una especie de Tony Stark de la vida real, cosa que pues bueno, pues en parte pues sí es cierto, pero muchas cosas sobre Nikola Tesla están muy exageradas. Empecemos por algunas cosas que son fácilmente rebatibles. Una de ellas es que Nikola Tesla es considerado un terraplanista. Por ahí un sujeto en Twitter llamado Daryl Fox puso una cita acerca de que la Tierra era plana, una tontería de las que siempre dicen los terraplanistas, y pues de alguna manera se lo adjudicaron a Nikola Tesla, y esto se difundió como siempre sucede. Y resulta que Nikola Tesla jamás consideró que la Tierra fuera plana. De hecho, hay trabajos de Nikola Tesla en donde se demuestra que pues él hablaba de la Tierra como un globo, como una esfera, como un globo terráqueo. También se creía que él creía en el éter, y efectivamente él creía en el éter, pero bueno, el asunto con el éter es una cosa muy complicada, porque el éter es una materia que es tan ligera que pues que nunca se ha podido demostrar que exista, salvo con el interrómetro de Michelson-Morley, un experimento que se hizo ya a finales del siglo XIX, que pues realmente no
no se ha podido demostrar, nunca pudo demostrar que existiera tal cosa como el éter. Bueno, pues sí, Nikola Tesla era un ser humano, era un tipo inquieto que pensaba, tenía también sus teorías, tenía también sus ideas, en algunas ocasiones también se llegó a equivocar. Y bueno, a Nikola Tesla se le adjudican muchas ideas y teorías que, bueno, pues bien pueden refutarse tomando en cuenta pues la lógica y los hechos históricos, los datos históricos que se tienen a la mano. Hay mucha información acerca de él que pues se ha tergiversado después de convertirlo en un icono pop. Hay exposiciones, hay videos por montones en donde se le dota a él de haber sido el creador de cosas que realmente no creo, ¿no? Y de datos que están como a la mitad. Por ejemplo, vamos con el asunto de la radio. ¿Quién inventó realmente la radio? Muchos consideran que fue Nikola Tesla el verdadero inventor de la radio. Sin embargo, Guglielmo Marconi fue quien presentó la patente en 1896, aunque en 1895 Alexander Stepanovich Popov ya había mostrado un dispositivo capaz de transmitir ondas de radio. Sin embargo, también a Reginald Fessenden, un científico canadiense, se le atribuye haber sido inventor al mismo tiempo con Guglielmo Marconi de este poderosísimo invento que es la radio. El problema con la adjudicación de la invención de la radio es que tiene muchas manos, mucha investigación detrás. Tanto el invento de Guglielmo Marconi, como el de Fessenden, como el de Popov, como el del mismo Nikola Tesla, es que hay mucha más investigación científica detrás del mismo invento. Y si bien Nikola Tesla es el primero en presentar supuestamente una forma de comunicación sin hilos, fue Marconi quien presentó la patente y pues es quien gana el premio Nobel de física. No fue sino hasta 1943 que la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció a Tesla como el inventor de la radio, y bueno, pues le devolvieron la patente, aunque pues desgraciadamente Nikola Tesla no dejó descendencia, no dejó hijos, no dejó una empresa tampoco, y no hay a quien entregarle pues todo el bagaje de trabajo que pudo haber dejado Nikola Tesla. No hay a quien entregarle el legado de Nikola Tesla. Sin embargo, pues se le reconoce porque Guglielmo Marconi utilizó muchas de las ideas, muchas de las patentes ya registradas de Nikola Tesla. También a Nikola Tesla se le adjudica, o se cree que se le debe, el poderoso motor de corriente alterna, que presentó, según se cuenta la historia y según lo cuentan muchos videos en YouTube y según más o menos lo cuenta así la historia, se lo presentó a Edison, y Edison lo rechazó porque Edison tenía en sus manos un motor de corriente directa y para él era mucho mejor y era más seguro. Incluso se dice que llegó a hacer una demostración de que la corriente alterna era mucho más peligrosa. Incluso se atrevió a electrocutar un elefante en público y hizo diversas cosas Edison con tal de demostrar que el invento de Tesla era peligroso, ¿no? Aunque, bueno, pues, todo esto después de que Tesla ya había trabajado con Edison. Lo cierto es que la corriente alterna, el motor de corriente alterna que presenta y se le atribuye a
a Nikola Tesla era algo que ya se venía trabajando de muchos años atrás, y mucho le debe al trabajo de Michael Faraday. Y bueno, pues otro más de las creaciones de Nikola Tesla, que si bien sí son propias de él, sí se las debemos a él hasta la fecha. Debemos el usar corriente alterna a Nikola Tesla. Tampoco es que él hubiera descubierto ni que fue un genio que descubrió la corriente alterna, ¿no? Sino que pues él es beneficiario del trabajo de muchos otros científicos que antes de él pues ya habían experimentado con ese tipo de corriente. Por ahí también existe una idea cotorrísima acerca de que él creó una máquina para crear terremotos, o la máquina de la muerte, y se le llamó así, aunque él odiaba ese nombre, porque era una máquina que además pues nunca se demostró que existiera. Es una idea que Nikola Tesla creó para llamar la atención de la prensa. Él decía que él tenía en su laboratorio una máquina que era capaz de destruir a grandes distancias, y que iba a ser la máquina de destrucción máxima, que era capaz de partir al mundo como si fuera una manzana. Y que su idea de hacer esta máquina de la muerte era alcanzar la paz, ya que si todos los países tuvieran una máquina de estas, pues nadie iba a ser capaz de generar guerras, ¿no? Con el miedo de que alguno la utilizara. Una idea que pues al final no funciona demasiado, porque todo el mundo tiene, bueno, no todo el mundo, pero muchos países tienen armas nucleares, y eso no los ha detenido para seguir creando guerras. La máquina en sí jamás se pudo demostrar que existiera, jamás se pudo demostrar incluso que algo así pudiera funcionar. Y existe un video de Mythbusters, de este canal en donde demostraban si funcionaban algunas ideas y teorías, que desgraciadamente ya no existe el programa, un programa maravilloso, en donde trataron de replicar la supuesta máquina que tenía Nikola Tesla, y encontraron que si bien sí es posible a través de ciertas frecuencias generar algunas vibraciones, es realmente imposible o sumamente difícil. Hasta la fecha no se puede hacer el poder destruir o generar terremotos como lo aseguraba Nikola Tesla. Esto no es precisamente un mito. La Torre Wardenclyffe, o la Torre Wardenclyffe como le gusta pronunciarlo, la Torre Wardenclyffe, esta torre de la cual hay muchas imágenes y fotografías y animaciones, que es esta torre que, según lo que se dice, pretendía transmitir electricidad de manera gratuita por el aire, ¿no? Esto no es cierto, esto no es verdad, jamás se pudo demostrar que eso pudiera pasar. Lo que sí se ha llegado a creer es que la torre lo que pretendía era transmitir electricidad a través de las vibraciones de la Tierra. Y también se dice que esta torre fue destruida por el gobierno de Estados Unidos, apoyado por las empresas de electricidad, porque le iban a arruinar el negocio, porque entonces la electricidad iba a ser libre. Esto pues tampoco es verdad. Si esto fuera cierto, a la fecha ya existiría de alguna manera, ya alguien hubiera encontrado la manera de poder transmitir electricidad de esa manera. Esto pues no es cierto. Lo que sí es cierto, y la historia oficial, digamos, pero que tiene mucha más lógica, es que el gobierno de Estados Unidos creía que esa torre estaba siendo utilizada para transmitir información a los países enemigos, que eso
es muy creíble porque los Estados Unidos toda su vida, y sobre todo desde el siglo XX, ha sido muy cuidadosa de su seguridad nacional. Y bueno, la Torre Wardenclyffe nunca se demostró que algo así pudiera funcionar. Existen muchas teorías de cómo podría haber funcionado, hay animaciones, pero esto desgraciadamente jamás se ha demostrado. Otro mito y el último que tocaremos esta noche pues es el mito acerca de que el buen Nikola Tesla murió en la absoluta miseria en un hotel en Nueva York. Esto tampoco es verdad. La realidad es que Nikola Tesla siempre y hasta el fin de sus días gozó de una pensión que recibía por parte de la empresa Westinghouse, y gracias a su aportación con el motor de corriente alterna que hizo que la empresa se volviera multimillonaria. Lo que es cierto es que Nikola Tesla solía ser un ludópata desde los años de la escuela, y esto, aunque lo fue perdiendo y se concentró muchísimo más en sus inventos, él era capaz de crear una máquina en su mente y después hacerla con sus propias manos y con sus herramientas. Él no creía en los planos y no creía en hacer anotaciones, por lo tanto muchas de las supuestos inventos que Nikola Tesla no pudo llevar a cabo o que desaparecieron, no existen pruebas porque él no tenía anotaciones. Él no murió en la absoluta miseria ni en el olvido. Él lo que ocurre es que jamás quiso tener familia, jamás quiso tener una pareja. Se cree, esto sí es también una teoría, que él era una persona con lo que hoy se le llama síndrome de Asperger. Sabrá Vishnu si esto sí es cierto o no, pero hay grandes indicios dentro de la historia de que sí tenía algún problema mental que le impedía estar lúcido, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí con este programa acerca de don Nikola Tesla, un personaje que es polémico, que trae mucha cosquilla y mucha jiribilla. Hay mucha información acerca de él, mucha información muy falsa, mucha información muy exagerada acerca de su historia y de los inventos que él tiene, que sí tuvo muchísimos. A él le debemos muchísimas cosas, pero también se ha exagerado muchísimo con respecto a algunos aspectos. Una cosa que sí es cierta es que él sí era un tipo muy humanista y muy preocupado por aspectos como la ecología. Es verdad que él estaba en algún momento de su vida, a principios del siglo XX, él consideraba que era importante que se dejara de utilizar los combustibles fósiles porque pues contaminan, y porque al final de cuentas es un recurso no renovable, y que en un futuro que obviamente para él era muy distante, para nosotros ya no tanto, era un recurso que se iba a terminar en algún momento. Y si bien a la fecha todavía no hay otras formas de generación de energía tan eficientes como las que ahorita tenemos, la solar todavía es muy poco eficiente. La eólica, pues los mismos problemas, además de que dependen de muchos elementos como el clima, las corrientes de los ríos, el mismo mar. Hay muchas formas de generación de energía. La geotérmica, por ejemplo, de la que casi nunca se habla, pero la geotérmica, que es una generación de energía limpia y bastante posible, y que además pues es completamente renovable. Él ya hablaba de esto, y esto es algo que sí es cierto. Hasta aquí con este bonito programa, y recuerden que si les gusta Editorial Protocultura, difundan la palabra, denle aquí me gusta, comenten, compartan el programa,
Y bueno, pues de nuevo, difundan la palabra, que aquí estamos para darles a ustedes la información que a veces en otros canales no les dan. Y a veces sí se las dan, pero no es, no es la correcta, o probablemente no es la correcta. Hasta luego, yo soy Zárate el Califa.